¿Qué tal Jet Guys? Somos JetTeli y regresamos con un nuevo tutorial. Esta vez reproduciremos el Rainbow Puzzle del juego Kirby's Star Allies utilizando Shader Graph. ¿Deseas aprender a desarrollar videojuegos pero no sabes cómo comenzar? Te presentamos el nuevo curso de Introducción al Desarrollo de Videojuegos creado por JetTeli. Es un curso actualmente en construcción que se irá adaptando a las necesidades del estudiante y será actualizado cada semana con nuevas secciones y contenido. Adquiérelo por solo $18,99 y como oferta limitada te regalaremos nuestro curso experto en shaders con HLSL y Shader Graph en Unity 2019. Sigue el link en la descripción. En mi proyecto he creado una carpeta llamada Rainbow Puzzle. Dentro de ella podemos encontrar las subcarpetas Matte para nuestros materiales y shaders, OBJ para los objetos que utilizaremos en este tutorial y Text para las texturas. Además, dentro de la carpeta OBJ podemos encontrar un controlador y un clip de animación para el objeto Puzzle Color. Este lo utilizaremos para simular parte del movimiento del puzzle. Iniciaremos creando un shader para el color de nuestro objeto. Para ello, vamos a Create, Shader y creamos un Unlit Graph. Lo llamaremos Puzzle Color. Luego crearemos un material y lo llamaremos de la misma manera. Asignamos el shader al material. Lo que haremos ahora será ir a la ventana de jerarquía y crearemos un Empty Game Object. Lo llamaremos Rainbow Puzzle VFX. Este Game Object será el padre de los distintos efectos que creemos. Por esa razón, iremos a nuestro proyecto y arrastraremos el objeto Puzzle Color dentro de Rainbow Puzzle VFX. Nos aseguraremos de hacer un pack prefab sobre él. Asignamos el material a nuestro objeto. Hasta este punto, nuestro objeto es de color gris. Abrimos el shader para configurarlo. Para el efecto de color en el objeto, vamos a necesitar dos texturas. Una que define la estética de la misma y otra que es un color ramp, que pasaremos en World Space con movimiento desde abajo hacia arriba. Por esa razón, vamos a nuestro Blackboard, creamos una textura 2D, la llamaremos Main Text y luego creamos una nueva textura 2D y la llamaremos Ramp Text. Arrastramos ambas propiedades al área de nodos y asignamos un Sample Texture 2D a ambas. Para crear este efecto, vamos a necesitar hacer blending entre las dos texturas. Por esa razón, traemos un nodo Blend y lo configuramos en Lighting. Como veis, pasaremos el color rojo de nuestro Main Text. Y como Blend, pasaremos los 4 canales de color de nuestro Ramp Text. Conectamos esta operación con el color del Unlit Master. Guardamos y volvemos a nuestra escena. Vamos a nuestro material Puzzle Color y como Main Text pasaremos la textura Puzzle Color Text y como Ramp Text pasaremos la textura Puzzle Ramp Text. Como podemos ver, nuestro efecto comienza a tomar forma. Volvemos a nuestro shader.
Lo que haremos a continuación será agregar tiempo a la coordenada B de la textura ramp, y además cambiaremos la posición de sus coordenadas Vs a World Space para que el color sea uniforme independientemente de la posición del objeto. Para ello, traemos el nodo Tiling and Offset y lo conectamos a los Vs de nuestra textura RampText. Estiraremos un poco la coordenada B de los Vs cambiando el valor del tiling a menos 0.8. Guardamos para notar la diferencia. Ahora traemos un vector de 2 dimensiones para separar el offset de las coordenadas. Entonces, creamos un vector de 2 dimensiones y lo conectamos en el offset. Ahora las coordenadas están separadas. X es igual a la coordenada U e Y es igual a la coordenada B. Como ya sabemos, debemos configurar las coordenadas Vs en World Space. Por esa razón, traemos un nodo Position y lo configuramos en Absolute World. Como ya sabemos, Position nos da acceso a la posición de los vértices del mesh. Solo necesitamos 2 coordenadas del nodo Position. Por esa razón, traemos un nodo Split y lo conectamos con Position. Para entender la posición en World Space, conectamos los 2 primeros valores del split con nuestras coordenadas Vs. Guardamos y volvemos a nuestra escena. Si movemos a nuestro objeto en su coordenada Y, notaremos que los colores se mantienen en coordenadas de espacio global. Volvemos a nuestro shader. La coordenada U no la modificaremos, por esa razón la mantendremos conectada. Sin embargo, la coordenada B le agregaremos tiempo. Para ello, traemos un nodo Time y multiplicamos Time por 0.5 para disminuir la velocidad de movimiento. Entonces, para que el movimiento de offset vaya desde abajo hacia arriba en la coordenada B, sustraemos la operación resultante de la multiplicación de time por 0.5 con la coordenada Y de posición. Conectamos con la coordenada B. Guardamos y volvemos a nuestra escena. Ahora, nuestro objeto se ve especial. Volvemos a nuestro shader. Lo único que haremos ahora será agregar un efecto Fresnel a nuestro shader. Para ello, traemos un nodo Fresnel Effect y lo agregamos al output de la textura MainText. Guardamos y volvemos a nuestra escena. Nuestro efecto está listo. Ahora crearemos las partículas. Para ello, volvemos a nuestro proyecto y creamos un nuevo shader, un lead graph. Lo llamaremos Puzzle Particle. Luego creamos un material y lo llamaremos Puzzle Light. Asignamos el shader al material. Abrimos nuestro shader. Este lo utilizaremos para nuestras distintas partículas. Por esa razón, vamos a nuestro Blackboard, creamos una propiedad de textura 2D
y la llamaremos MainText. Arrastramos nuestra propiedad al área de nodos y la conectamos con un Sample Texture 2D. A nuestras partículas les cambiaremos el color desde el sistema de partículas. Por esa razón, traemos un nodo Vertex Color, ya que este nos da acceso al color de los vértices del mesh. Lo que debemos hacer ahora es multiplicar el color de los vértices por el color de la textura que utilicemos como partícula. Sin embargo, el color y alfa deben ser multiplicados de manera separada. Por esa razón, traemos un nodo Split para separar los colores del Vertex Color. Luego, traemos un nodo Combine para volverlos a combinar. Y finalmente, multiplicamos el color y alfa por separado. Conectamos el color con el color y alfa con alfa. Antes de finalizar, haremos este shader transparente y además activaremos la propiedad TwoSides. Guardamos y volvemos a nuestra escena. Vamos a nuestro proyecto y le asignamos Puzzle Light Text a nuestro material. Luego, vamos a la jerarquía y creamos nuestro primer Particle System. Lo llamaremos Puzzle Light. Lo primero que haremos será ir al módulo Renderer y asignaremos el material Puzzle Light. Luego iremos al módulo Shape y cambiaremos el Shape a un círculo. Además, activaremos la propiedad Align to Direction para que la partícula siga la dirección del Shape. Antes de ir al módulo Main, haremos el Radius Thickness igual a 0 para que la partícula sea emitida desde los bordes del Shape. Ahora vamos al módulo Main y hacemos el Start Speed igual a 0. Como podemos ver, las partículas están pegadas al shape del círculo. Lo que haremos a continuación será configurar el Render Mode de la partícula. Entonces, vamos al módulo Renderer y configuramos el Render Mode a Mesh. Como Mesh, pasaremos el quad que se encuentra dentro del objeto Puzzle Light. Este mesh tiene la particularidad de que su cara principal apunta hacia el eje X positivo. Para voltear el mesh, simplemente agregamos el valor 1 en el eje Z de la propiedad Flip. Ahora las caras están apuntando en la dirección correcta. Vamos al módulo Shape y haremos el Radius igual a 0.2. Vamos al módulo Emission y reduciremos la cantidad de partículas a solo 5. Luego volvemos al módulo Main y haremos la propiedad Start Lifetime igual a 1. Asimismo, la propiedad Duration también la haremos igual a 1. Iremos a la propiedad Start Color, la configuraremos como Random Color y escogeremos los mismos colores que estamos utilizando en nuestra composición. Nuestra partícula está casi lista, solo nos falta agregar los módulos Color over Lifetime y Size over Lifetime. Comenzamos agregando Color over Lifetime.
haremos el inicio y final igual a 0 de alfa y agregaremos 2 puntos de color desde el 50 al 75%. Ahora, nuestra partícula tiene una entrada y salida con Smooth. Ahora agregamos el módulo Size over Lifetime. Separamos los axes y vamos al eje Y. Haremos que la curva caiga de manera suave. Luego iremos al eje Z, haremos que la curva suba de manera suave y además aumentaremos su valor por defecto a 2. Nuestro Puzzle Light está casi listo. Como podemos ver, actualmente ambos objetos se están renderizando en el mismo orden. Para separarlos, iremos al material Puzzle Light y haremos el Render Queue igual a 3000 menos 1. Luego iremos al material Puzzle Color y lo haremos igual a 3000. ¡Listo! Ahora Puzzle Light se está renderizando por detrás de nuestro objeto independientemente de la perspectiva. Iremos a nuestra jerarquía y crearemos un nuevo Particle System. Lo llamaremos Puzzle Chain. Lo primero que haremos será asignar el material correspondiente a este efecto. Por esa razón, iremos a nuestro proyecto y crearemos un nuevo material. Lo llamaremos Puzzle Chain. Y le asignaremos el shader Puzzle Particle. Como textura, pasaremos Puzzle Chain Text. Y haremos el Render Queue igual a 3000 menos 2 para que sea renderizada por detrás de nuestro efecto Puzzle Light. Seleccionamos Puzzle Chain desde la jerarquía, vamos a su módulo Renderer y le asignamos el material. En este efecto no vamos a utilizar el módulo Shape, por esa razón lo desactivamos. Luego vamos al módulo Emission, hacemos el Rate over Time igual a 0 y creamos un Burst con solo una partícula por emisión. Luego vamos al módulo Main, hacemos Duration igual a 1, Start Lifetime igual a 2 y Start Speed igual a 0. Ahora nuestra partícula está estática. Configuraremos el Start Size como Random Between Two Constant y utilizaremos los valores 2 y 2.2. En caso de que la partícula se vea pequeña en pantalla, lo único que debemos hacer es ir al módulo Renderer y cambiar el Max Particle Size a 2. Volvemos al módulo Main. Configuramos Start Rotation como Random Between Two Constant y utilizaremos los valores 0 y 180. Nuevamente, configuramos el color como Random Color y seleccionamos colores que existan dentro de nuestra composición. Solo nos estaría faltando agregar los módulos Color over Lifetime y Size over Lifetime. Iniciaremos con Color over Lifetime.
Nuevamente, haremos el patrón de color que hicimos en el efecto anterior. La entrada y salida de color serán completamente transparentes y desde el 50 al 75% habrá color. Ahora vamos a buscar el módulo Size over Lifetime. Lo dejaremos con sus valores por defecto, ya que se ve estéticamente bien. Ya tenemos dos efectos funcionando, solo nos faltan las estrellas. Para ello, vamos a nuestra jerarquía, creamos un nuevo Particle System y lo llamaremos Puzzle Stars. Lo primero que haremos será crear el material para este efecto. Por esa razón, vamos a nuestro proyecto, creamos un nuevo material, lo llamaremos Puzzle Stars, le asignaremos el shader Puzzle Particle y como textura pasaremos Puzzle Star Text. Vamos a la jerarquía, seleccionamos nuestro Puzzle Stars, vamos a su módulo Renderer y le asignamos el material. Como podemos ver, las estrellas ya están apareciendo. Lo primero que haremos será ir al módulo Shape y cambiaremos el Shape por un círculo. Haremos el Radius en 0.8. Luego iremos al módulo Emission, haremos el Rate over Time igual a 0 y crearemos un Burst que emita solo una partícula por duración. Ahora iremos al módulo Main, haremos la propiedad Duration en 0.5, configuraremos Start Lifetime como Random Between Two Constant y utilizaremos los valores 0.5 y 1.5. Haremos el Start Speed igual a 0. Configuraremos el Start Size como Random Between Two Constant y utilizaremos los valores 0.2 y 0.8. Separaremos un poco este efecto del objeto Puzzle Color. Para este efecto, utilizaremos tres módulos más, los cuales son Force over Lifetime, Color over Lifetime y Size over Lifetime. Iniciaremos agregando Force over Lifetime. Agregamos 0.25 en el eje Y. Luego agregamos Color over Lifetime. Y utilizamos el patrón de color que creamos anteriormente. Finalmente, agregamos el módulo Size over Lifetime y lo dejamos con sus valores por defecto. Nuestro efecto está casi listo. Para que la animación y estética sea muy similar al efecto original, haremos lo siguiente. En el Puzzle Stars, iremos al módulo Renderer y configuraremos el Render Alignment a World. Iremos al módulo Main, activaremos la propiedad Prewarm y además aumentaremos el Simulation Speed a 1.5. Repetiremos este proceso para las partículas Shine y Light. Entonces, seleccionamos Puzzle Shine, vamos al módulo Renderer, cambiamos el Render Alignment a World,
Luego vamos al módulo Main, activamos la propiedad Prewarm y aumentamos el Simulation Speed a 1.5. Repetimos el proceso en Light. Sin embargo, si vamos al módulo Renderer para cambiar el Render Alignment, nos daremos cuenta que no se puede debido a que el módulo Shape está controlando esta propiedad. Entonces, solo iremos al módulo Main, activaremos la propiedad Prewarm y aumentaremos el Simulation Speed a 1.5. Nuestro efecto está listo. Te invito a modificar los valores de cada partícula para obtener resultados distintos. Deja en los comentarios la partícula de tu juego favorito y nosotros la recrearemos en el próximo video.